Seminario de Bioenergética 2021, Elegir Salud. Estamos terminando la segunda parte y esta emisión es un puente entre esta segunda parte, que son las emociones y la salud, y la tercera, que es el fenómeno de la enfermedad. Esa comprensión de las emociones que conducen a una enfermedad es lo que vamos a tratar hoy. Recapitulando, recordamos la noción que venimos tratando de las emociones. Las emociones son una forma de información que nos remite a nosotros mismos. Es un conjunto de energías que tienen que ver con las creencias, también tiene que ver, se sustenta con los condicionamientos, incluyendo los condicionamientos sociales y legales, y los patrones inconscientes. Esos tres componentes determinan las emociones que van a estar al orden del día cuando analizamos los procesos de enfermedad. Nosotros distinguimos dos tipos de emociones en forma básica: las biológicas y las sociales. Las biológicas en general tienen que ver con la sobrevivencia, y las sociales, aunque también tienen que ver con la sobrevivencia, tienen mucho que ver con la forma como nos protegemos, la forma como controlamos y la forma como logramos obtener valor. Básicamente son tres formas de necesidades: la valoración, el valor que tenemos, cómo lo reflejamos frente a la familia, en el trabajo, con los amigos, cómo nos valoran. O la devalorización, está el control, que tiene mucho que ver con el liderazgo o con hacer pasar lo que creemos que es nuestro, y sin embargo son creencias en general ancestrales. Y el de la seguridad. La seguridad y la protección van juntos. Es allí entonces donde estas emociones pueden tener un filón más biológico que social, o más social que biológico. En todo caso, lo que nos interesa, ya sea en esas emociones que pueden tener ese doble componente, es lo que se ha llamado el inconsciente o la sombra. En psicología lo hemos denominado la sombra porque son todas esas pulsiones, toda una serie de necesidades, de detalles que nos asaltan, y de golpe creemos que estamos haciendo algo porque son nuestras convicciones. Y resulta que son atavismos, son procesos no resueltos de nuestros ancestros. En ese caso estaríamos hablando de un proceso transgeneracional. Entonces, las emociones, tal como las tratamos para las enfermedades, son procesos que vienen del pasado. Y en este caso nosotros vamos a distinguir dos tipos de flujos emocionales que nos llegan. Uno es el denominado el proyecto sentido, y otro es lo transgeneral propiamente dicho. El proyecto sentido se refiere a la forma como fuimos concebidos. Todo ese conjunto de circunstancias donde un hombre y una mujer se encuentran, se enamoran, constituyen familia o no, pero en una cantidad de detalles de sus vidas van a aparecer pulsiones y se juntan después de una relación sexual que puede ser apasionante, duradera, lo que sea, pero es un acto natural, somos concebidos. Bueno, fíjense, ese momento de la concepción es un momento de una gran singularidad. Ese momento en que un espermatozoide y no otro, entre millones, se junta con un óvulo. Ahora, para que ocurriera eso, hubo un periodo de tiempo relativamente próximo en donde hay una serie de circunstancias, como los padres estaban pensando, lo que querían, lo que
si era justo una unión para procrear una nueva criatura, bueno, lo que sea. Ahora, todo eso va a generar un tipo de emoción que va a ser analizado en esta parte del proyecto sentido para determinar procesos de salud o de enfermedad. Luego, a ese encuentro, un encuentro natural, que conlleva a ese instante, que es un instante omega, se define porque es justamente unas energías que tienen que ver con el orgasmo, que tiene que ver con esas energías muy fuertes que llevan a que los animales se encuentren, a que las plantas generen también en su encuentro sexual toda una serie de hormonas que les activan. Algunas veces ustedes se habrán preguntado por qué las plantas desarrollan flores y generan toda una gran excedentariedad, unos procesos maravillosos, y después salen las semillas. Ahí hubo hormonas, ahí hubo encuentros de sexo masculino y femenino. Decía Tesla, por cierto, repito algo que decía Tesla, el gran Nikola Tesla, el que nos creó casi todo lo que tenemos en electricidad en el siglo XX. Y él decía, filosofando, si tiene una naturaleza, la energía del universo, esa naturaleza es la sexual. Esto es bien interesante porque después en las energías cósmicas que se expresan en la naturaleza, la sexualidad se ve por todos lados. Bueno, no es nada menor este proceso de la concepción. Estaría después de ese encuentro la concepción propiamente dicha, y está el periodo de gestación. En el caso de los humanos son 9 meses. ¿Qué pasó en los 9 meses? Sabemos, esto ha sido muy bien estudiado, en las primeras semanas de esos 9 meses para formarnos, la criatura que está en potencia desplegándose, él entra en una lucha contra la madre. Normalmente la madre no tiene ese plan de alojar por 9 meses una criatura distinta a sus procesos orgánicos, y en esas primeras semanas, por eso siempre se dice, son de mucho cuidado, porque el cuerpo va a generar una serie de hormonas para equilibrar y armonizar, para que la madre en su inconsciente termine aceptando y le dé el rango de importancia a esa criatura que empieza a desplegarse. Bueno, en esos 9 meses pasan muchas cosas. Como dijimos al comienzo, muchas madres no están ganadas para ese nuevo proceso y dicen, ¿por qué me pasó esto? No estaba planificado. La mayoría de las veces no estaban planificadas. Estaba de acuerdo a salir embarazada, pero no estaba planificada. A lo mejor no era el momento. En todo caso, la relación de la madre con el padre, si está muy bien, si se encuentra sola, y ahí aparecen esas tres necesidades de las que hablamos hace un momento: la valoración, la seguridad y el control. Entonces, para la madre, esas 3 necesidades tienen una forma particular. Necesita seguridad, necesita comprender ahora cómo ella se transforma, cómo es valorada, y necesita también tener el control de ese proceso que vive. Bueno, pasando estos 9 meses está el nacimiento, que también es un momento singular de gran importancia, el momento en que la criatura pasa de un medio acuático. Estamos nosotros, todos pasamos en una parte como feto, disfrutando de un placer del acuático, y en un momento determinado, ¡pam!, se rompe esos 9 meses y entras en un medio que es hostil, porque es distinto, te tienen que cortar el cordón umbilical, tienes que entender que, o sea, digamos, biológicamente, que hay una manera de sobrevivir ahí, es pegándote al pezón de la madre. Bueno, todo esto son momentos trascendentales, y hay un momento muy importante de la vida del niño, que es desde el 0, desde el nacimiento hasta los 3 años, en los cuales depende casi
en forma absoluta de la madre. Bueno, todo esto está contenido en lo que llamamos nosotros el proyecto sentido. Y según lo que haya ocurrido en todo ese tiempo, fíjense que nosotros no tenemos memoria de eso, pero nuestro inconsciente sí. Luego, este entonces es un tema vital cuando estamos tratando el fenómeno de la enfermedad. Claro, con un paciente nosotros no tenemos el tiempo de estar eh, llegando a cada uno de estos momentos singulares o específicos de los que estoy conversando, pero nuestro cuerpo, el cuerpo del paciente a través de la bioenergética, la kinesiología, nos los dice. Podemos preguntar cosas y empieza a decirlo, que después lo vamos a ratificar con el paciente y se puede expresar en algunas de las enfermedades que se tienen. La otra manera de llegarle también a estas emociones es el transgeneracional, buscando información de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, hasta donde podamos llegar. Toda esa información va a ser muy útil para comprender los problemas de salud que estamos viviendo hoy o las incoherencias de nuestras emociones en nuestros días. Entonces, cuando hay un conflicto, una emoción actual, una rabia, una ira, un odio, una tristeza, una confusión, nosotros inmediatamente vamos a ver qué emoción oculta está detrás de ese proceso. Ya lo decía en la sesión anterior, como pusimos de ejemplo la ira. No nos interesa la rabia, la ira, pero además poníamos unos términos que la operacionalizaban. Decíamos, ¿qué gana el individuo con la ira? ¿Cuál es la ganancia que él tiene una vez que se manifiesta con una gran rabia, qué sé yo? Bueno, tiene una ganancia de control, de ocultar procesos inconscientes que él tiene. Ahora, lo importante desde nuestro punto de vista, desde la bioenergética con las terapias, es que una vez que sabemos parte de esta información, porque buena parte de ella está en el inconsciente, lo que vamos a llevar a la persona es que se conozca a sí mismo. Y el terapeuta tiene esa tarea, conocerse a sí mismo. Es una tarea de todos los días. Es una tarea que la hemos enunciado muchas veces como un proceso en el que hacemos puente entre nuestro inconsciente y el consciente. Recuerden que uno de los momentos claves del día es en el momento de levantarse. Siempre le pedimos a las personas, antes de abrir los ojos, cuando ya sabe que se va a levantar, rebobine esos sueños que tuvo. Y ellos le van a decir, le van a dar unas pistas sobre ese encuentro difícil, por cierto. No decimos que sea fácil, entre el inconsciente y el consciente. Ahora, para los efectos prácticos de este curso, nosotros proponemos unos recursos de la psicología que nos permiten detectar la sombra. Cuando decimos la sombra, estamos apegándonos a las grandes propuestas de Sigmund Freud, de sus discípulos, y particularmente los discípulos que trabajaron con todo este conjunto de conocimientos. Está Lacan, y está sobre todo el gran Jung, Carl Gustav Jung. Esta saga de filósofos, de científicos, nos han ayudado a comprender mejor este tema de la sombra. Nosotros proponemos para esto desarrollar la terapia del espejo. La terapia del espejo, descompuesta en tipos de espejos, nos permite comprender las proyecciones que hacemos de las emociones, porque ellas van a aparecer como un acto normal. Mira, estoy molesto, estoy triste por estar triste, tengo una ira, tengo una inconformidad,
pero normalmente esa emoción va a ser el reflejo de algo que no quiero reconocer o de algo que me inquieta y que está muy profundo y que se manifiesta como justamente como una proyección, estoy reflejándolo en el otro. Ese tipo sí es tacaño, ese tipo es un mentiroso y estoy emitiendo entonces un juicio y, y incluso lo estoy calificando por tal o cual cosa. A lo mejor por un detalle muy pequeño estoy calificándolo, pero en realidad lo que estoy es ocultando lo que esa emoción tiene que ver conmigo. En ese caso estoy ocultando justamente los procesos, los resentires que no comprendo y que son los que van a llevar a la enfermedad. En esta dinámica del espejo, que nosotros invitamos a que cada uno de ustedes la practique, hay tres tipos básicos, ¿no? Cuatro tipos de espejos, porque hay uno que es el del transgeneracional. El primero es el espejo directo. Cuando nosotros vemos algo que pasa en el exterior y en realidad lo que estamos proyectando, lo que nosotros tenemos como problema. Y se ve mucho en las enfermedades. Por ejemplo, ahorita hay un espejo con, el, con, con, el, con el coronavirus. La gente anda con mucho miedo, tapándose, pero anda haciendo un espejo del potencial enfermo que está allí y lo que está es ocultando sus miedos del que está enfrente, que también tiene muchos miedos. En realidad lo que estamos entonces, fíjense cuando ustedes ven a alguien con su tapaboca y con todo este delirio de recursos preventivos, entre comillas, lo que estamos viendo es una competencia especular de procesos de miedo que uno y otros tienen. Y este tema del espejo tiene mucho que ver con la atracción también. Hay mucha gente que son tristes o que tienen unos problemas no resueltos con sus padres y van y atraen a otra persona que también que es triste y se juntan para quejarse. Uno lo ve, por ejemplo, en la política, en el caso de nuestro país, con la crítica al gobierno o a la situación. Uno ve que una persona se junta con otra para criticar al gobierno o para criticar una situación y el otro le agrega las críticas. Entonces están compitiendo especularmente, pero no es más que una percepción totalmente arbitraria de su psique. Eso no quiere decir que no hayan problemas afuera. Entonces, el otro tipo de espejo que vemos nosotros, corriente, es el espejo opuesto. Cuando una persona, pongamos el caso de las personas buscan una pareja y buscan a su opuesto, una persona muy activa, esto es bien natural, muy activa, busca a una persona pasiva y se entienden, se complementan, pero muchas veces, y vemos en el caso de problemas de salud, una mujer que ha sido muy maltratada por su pareja, pero resulta que cuando vamos a estudiar su vida y nos explica, ella viene de un padre que maltrató a su mamá y ella está reproduciendo procesos no resueltos en su familia. Ese es un ejemplo. También en los opuestos vuelve a aparecer el tema de la política, donde se va a criticar al otro, pero en realidad lo que está ocurriendo es que se está bloqueando comprender esos fenómenos, esos procesos. Hoy en día vemos cómo mucha gente entra en un cuadro neurótico discutiendo de política. Hay gente que están de cualquier signo, de izquierda, de derecha, donde sea, porque le atribuye al otro lo que en el fondo ella ha dejado de hacer.
Y esto ha sido muy explotado en las lides de la construcción de los partidos políticos, porque lo que se va a hacer, que hace un gran líder cuando habla, tiene un discurso cuasi mágico, él va a aparecer como el padre que mucha de esa gente que lo admiran no han tenido. Y el político mismo, o sea, muchos de los políticos, cuando se analizan, se ve que son personas que han tenido serios problemas con sus padres y lo resuelven con esta proyección. En realidad, una proyección especular. Ahora, más allá de esta manera de presentar el tema del espejo del opuesto, está el hecho de que una incomprensión de emociones de este tipo lleva derechito a procesos de deterioro de la salud y conduce a una enfermedad. La otra, el otro tipo de espejo es el espejo de los juicios. Cuando analizamos a una persona que no nos gusta por diferencia, porque todos tenemos diferencias, y emitimos juicios, generalmente los juicios son subjetivos, son unos juicios donde lo catalogan el hecho, el tipo llega tarde, entonces dicen, no, ese tipo, lo que es un irresponsable, le pones cualquier cosa. Y ahí estás mal, porque esos juicios te van a afectar a ti. Y se ve en la vida cotidiana, en las parejas, cuando alguien le dice, una persona le dice a la pareja, tú lo que eres un desordenado, o sea, a ti no te gustan las cosas buenas. En realidad, fíjense, esos juicios que son absolutistas son terriblemente dañinos, porque a la pareja se le olvidó algo en ese momento, lo que sea, pero en vez de comprender qué fue lo que pasó, ya lo estamos enjuiciando. Y en este caso, siempre nos pasa que cuando enjuiciamos, al ratico nos damos cuenta de que el juicio justamente era una subjetividad que en el fondo era perversa, y la perversidad era contra nosotros. En ese caso de los juicios, nosotros siempre llamamos a las personas que no los hacen a la expiación, a que lo desdoblen, se desliguen de él, se liberen. Fíjense, no es el hecho de ir a pedir perdón. Tenemos una paciente que estamos tratando, ha mejorado mucho, un CA, un cáncer, un CA de seno, y esta paciente ha mejorado mucho. Sin embargo, las propuestas alopáticas la conducen a unas terapias muy rudas de quimio, radio, y independientemente de lo que ella vaya a hacer, ella ha mejorado y sobre todo ella entró a comprender, porque nos lo dijo a nosotros, tenía unos juicios terribles contra su madre. Y resulta que su mamá efectivamente es una mujer muy terca con ella, le ha exigido y ella le ha ayudado, la hija ayudando a la madre, pero ya una hermana mayor que ella también murió de un CA. Y esta amiga dice, mira, mi madre quien nos devora. Es más, hay el mito del uroboro, eso viene de la antigüedad, el mito en donde los padres devoran a los hijos. Y es una de las razones para no abordar todas que existen en la naturaleza, en la que los hijos deben, por un tiempo, estar junto a los padres, mantener un buen vínculo, pero deben estar separados. Porque ese mito del uroboro se hace presente y se expresa en enfermedades, como en este caso que estoy diciendo. En todo caso, es interesante saber que hay recursos para abordarlo, la terapia del espejo. El otro tipo de espejo es el del árbol, el árbol genealógico. Nosotros vamos a ver que en general queremos tener la razón y de golpe nos damos cuenta que no teníamos la razón. Y vamos a sentirnos de vez en cuando insatisfechos. Y alguien cercano a nosotros está haciendo un trabajo y por mejor que lo haga, estamos insatisfechos. Y también cuando vemos la relación
entre las distintas generaciones hay una gran insatisfacción de los hijos con los padres con los hijos, con los abuelos. Siempre va a haber un mundo de insatisfacciones. Y aquí una palabra que es clave, justo esa de la insatisfacción, cuando lo analizamos con el espejo transgeneracional. Yo invito a que vayamos por un instante a analizar esa palabra de la insatisfacción, una palabra tremenda. Estoy insatisfecho, y muchos niños lo ven, que le dan de todo y sin embargo el niño está insatisfecho. Bueno, esa palabra yo la traigo aquí en boca de José Saramago, el gran escritor, el premio Nobel lusitano, también nuestro. José Saramago tiene una de sus novelas más exquisitas e inteligentes, que es El Evangelio según Jesucristo. En esa novela, uno de los momentos culminantes de la obra está cuando Jesucristo se encuentra con su Padre, con Dios, y en una discusión seria, porque son bastante serias las discusiones de Jesús. Jesús todavía no era Cristo. Jesús con su Padre le reclama cosas. Y entre las cosas que hay unas que le reclama: ¿por qué tú me vas a poner a que me sacrifique? Porque evidentemente Jesús sabía cuál era su destino. ¿Por qué tengo que pasar por una pena tan grande? Y le dice: explícame, ¿qué es lo que te pasa a ti? Le dice Jesús a su Padre. Y él le dice: bueno, hijo, lo que pasa es que Dios puso la insatisfacción, o sea, yo, en el corazón de los hombres para que continúen la búsqueda. Ese parlamento en esa novela de Saramago nos revela justo que tenemos una semillita de insatisfacción. Aún haciendo las cosas de la mejor manera, siempre va a haber una insatisfacción, y también es un recurso importantísimo para avanzar. Así que entonces yo les invitaría un poco para cerrar este video, a que hagamos uso de los espejos. Hablamos del espejo directo, el espejo del opuesto, el espejo de los juicios, el espejo de lo transgeneracional, o sea, que proyectemos y veamos esa proyección, y desde allí vamos a tener unos recursos extraordinarios para acceder a nuestro subconsciente, a acceder a nuestra sombra. Y seguro que allí vamos a poder invertir toda una serie de emociones, por ejemplo, la tristeza, la rabia. Nosotros siempre invitamos a que la trabajen con una emoción muy sencilla, que es el placer. En épocas difíciles como las que vive América Latina, el tema fundamental es de cosas terribles. Esto está mal, lo otro está peor, lo otro está... Y muy pocas veces se habla de cosas buenas. Pues estoy haciendo yoga y aprendí cosas nuevas, estoy leyendo, mira lo que me conseguí. Y el placer es interesantísimo, porque una vez que tú tienes, aunque sea un pequeño placer en medio de problemas, el placer te va a reclamar a que comprenda qué fue lo que pasó originalmente otras veces cuando tuviste ese placer. Evidentemente está el sexual, está el de las aproximaciones. Tenemos unas hormonas, se llaman feromonas, son hormonas de aproximación que entran en juego cuando establecemos un buen diálogo, una comunicación amable con nuestra pareja, con nuestros hijos, con los amigos. Cuando desplegamos humor, cuando a pesar de lo que sea, le buscamos el lado gracioso a la vida, y cuando nos burlamos de nosotros mismos por esa petulancia, por ese ego de creer que me lo sé todo, que sé muchas cosas, que tengo razón. Aquí cerraría entonces con la gran expresión de Jung, cuando
él reclamaba mucho que le comentaban si lo importante era ser bueno, y él decía, no, eso de ser bueno es intrascendente, no se trata de ser malo, no se trata de ser ni bueno ni malo, se trata de ser completo. Y ser completo, decía Jung, es la persona, una persona completa, es la persona que logra todos los días a establecer una proximidad entre su subconsciente o el inconsciente y su consciente. Y esa es la manera como nosotros abordamos este gran tema que ahora se abre, que es el fenómeno de la enfermedad. Cada enfermedad para nosotros la vamos a abordar desde el punto de vista espiritual, mental y corporal. Ese es el tema que vamos a continuar próximamente.